La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que laboralmente hoy termina. Viernes 29 de enero del año 2021. Pues como diría el clásico, se acabó el año. Termina hoy laboralmente hablando el primer mes del año 2021. En realidad será 31 dentro de 2 días, el domingo. Pero para todo fin práctico, el primer mes se fue volando, como dicen los clásicos. Y este vuelo, correspondiente al primer mes del año, no ha sido de buenos augurios para nuestro país. Hace muchos años, la revista inglesa The Economist, en los reportes especiales que trae en cada edición, no es en cada edición, pero de manera frecuente, estos reportes especiales los dedican a algún país. Y en ese reporte, como dije, de hace ya varios años, se lo dedicaron a Argentina. Y el título de ese reporte, que normalmente son 16 páginas, era titulado así: ¿Es Argentina un país serio? La respuesta la conocen quienes hayan seguido la historia económica y política de Argentina desde los años de Perón y Evita y quizá un poco antes. Pero ubiquémonos pues en ese año, creo que fue el 46, cuando da el golpe de Estado o hay la llegada al gobierno de Juan Domingo Perón. Argentina, pues, para los estudiosos, repito, de la historia política y económica de ese país, abarquemos el siglo XX, no es un país serio. Pero hoy, viendo lo que sucede en este sufrido México, podemos tomar prestado ese título de la revista The Economist para el reporte especial sobre Argentina y afirmar sin lugar a dudas y sin temor a equivocarnos que la pregunta es válida para nuestro país. ¿Es México un país serio? Y la respuesta no deja lugar a la menor duda. No es un país serio. Y agregaría, si usted me lo permitiere, México es un país de chiste. Vea usted lo que está sucediendo hoy. Primeramente, lo fácil. Primero se habla de que el ingeniero Slim fue contagiado de COVID-19, luego hubo un tuit confuso, mal redactado del hijo mayor del ingeniero, pero luego entró el que suele fungir como su portavoz, su yerno, Arturo Elías Ayub, y más o menos trató de enmendar la plana. Dijo, pues se sintió algunos síntomas leves, fue a nutrición a revisarse, que un análisis por aquí, chequeo por allá, pero resulta que en esa ida, vamos a ver, oye yerno, llévame a nutrición para ver cómo ando, y resulta que ya tiene más de una semana. Y luego sale otra vez el yerno y dice, está súper bien el ingeniero ahí. Dice uno, qué raro, una persona que en su casa tuvo unos síntomas, pero dijo, voy a ir, y le dicen, pues aquí se queda, ya lleva más de una semana y se encuentra súper bien. ¿Será acaso en las condiciones de pandemia que los verdaderos ricos vacacionan en nutrición, en el Instituto Nacional de Nutrición? ¿A dónde va a ir, ingeniero, a celebrar su cumpleaños? ¿A Nueva York? No, voy a ir a nutrición a pasar unos días ahí de descanso. Ese es uno de los primeros absurdos. Ahora vamos al segundo. Ahorita el gobierno federal está dando una muestra no nomás de falta de transparencia y de gran opacidad, sino también de incapacidad para manejar correctamente un asunto
como el contagio anunciado por él mismo mediante un tuit el presidente. Decide quedarse él en su departamento, o en el departamento en el que habita, ahí atrás de Palacio Nacional, y nada se sabe, salvo que designó en un segundo tuit a la secretaria, o disque o sedicente secretaria de Gobernación, y de lunes a jueves ha sido aquello un completo espectáculo fársico de tercera categoría. La señora no es más incapaz al frente de esa tarea porque no han pasado más días. Ayer, por ejemplo, no, pues es que ya por mi edad yo soy malota para eso de las redes sociales, la tecnología y cosas. Yo creo que eso lo puede decir un alto funcionario, pues cuando está platicando con el compadre en la casa, en una carne asada. No, hombre, compadre, yo soy retontejo para eso de las redes sociales, pero mis nietos me vienen y me ayudan ahí. Pero eso es en la plática privada. Pero hacer tema de la mañanera el que la secretaria sedicente de Gobernación no tiene idea, porque tiene muchos años. No, pues yo no sé qué pasó con Einstein, que a edad todavía ya grande él, por decirlo ya de la tercera edad, seguía todavía investigando las cuestiones de la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera. ¿A los cuántos años puede uno todavía entenderle a las redes sociales? Habría que preguntarle en las próximas mañaneras a la sedicente secretaria de Gobernación. Pero luego se mantiene la transparencia y salen por allá, cual glúteos veloces, algunos voceros oficiosos. Gatell, no, pues que así, que acá, que está bien, que esto, que lo otro. Y luego el florero de Bucareli. No, está asintomático, súper bien, en control de todo. Bueno, entonces dice, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué forma tan rara de contagiar del COVID tenemos en México? Que por un lado el ingeniero Slim se va a pasar unas agradables vacaciones a nutrición, y también el presidente se va al departamento allá, sigue cotorreando, recibe al padre Solalinde, y por acá, ya estuvo esto, y oye, Vladimir, ¿me puedes vender unas vacunas? Bueno, entonces, ¿para qué se aísla? Si está realmente asintomático, está muy bien, está entero, evidentemente aquí hay algo que no cuadra. Quizá, no obstante las deficiencias en comunicación, en el caso del ingeniero Slim se han dado algunas piezas, pedacitos informativos que mantienen tranquilizada la parte económica. Pero en la parte política las cosas están muy mal. Decía ayer o anteayer que a la falta de información los rumores llenan esos espacios que dejan vacíos, sin ocupar los datos duros, la información verídica. Si nosotros recordamos situaciones anteriores de jefes de Estado, similares a las que guarda hoy el presidente López, pues recordaremos que en el caso de Peña hubo unos voceros o vocero médico que daba un parte con rigor científico. En el caso, bueno, es más, hasta Francisco Franco, el gran dictador como pocos en España, hubo una persona, médico, una persona con la debida seriedad, informaba diariamente de la situación del generalísimo, por la gracia de Dios, Francisco Franco Bahamonde, creo que era su segundo apellido. Y así. Pero resulta que en México es la chacota, es acá el rumor, y empieza a llenarse. Que si tuvo una embolia, que si el ictus o rictus o quién sabe cómo se llama, y que esto y que el otro, y prácticamente ponen a López en una situación casi de vida vegetativa. Los rumores.
Dice uno, ¿qué está pasando? No, nada. Nada anormal, nada nuevo. Simplemente se está mostrando el México que somos y cómo somos. Opacos, renuentes a la transparencia, incapaces para manejar un asunto como es el contagio del presidente. Y eso va a generar de por sí ya una situación complicada. Podríamos, producto de la incapacidad, convertirla en grave. Pero luego sale por ahí nuestro sedicente secretario de Hacienda en la reunión, creo que de los diputados de Morena, en estas plenarias que hacen cada periodo ordinario de sesiones de la legislatura en funciones, y lanza y dice, leo, recuperación económica hasta que se controle de manera total la pandemia. No, pues ya estuvo que nunca se va a recuperar la economía. Y luego por allá la bravata casi de un bravero de cantina. Nosotros no compramos vacunas de segunda, dijo. Tiene razón, ni de tercera, ni de cuarta, ni de quinta, porque no hay quien venda vacunas en este momento. Es decir, ¿qué necesidad tienen de decir estas tonterías? ¿Qué necesidad tiene el secretario de Hacienda de repetir ese choro mareador? No pedimos deuda porque si la hubiésemos pedido al 4.5% y luego un 5% del PIB, habríamos estado pagando ahorita tantos miles de millones de pesos de intereses, etcétera, etcétera. Y dice la cantidad como si la hubiésemos tenido que pagar diario. Y con eso pretende convencer de que la decisión más absurda que gobierno en México alguno haya tomado como este es una decisión cuerda, correcta. No. Vea usted cómo está la economía. Y luego dice, esta situación tal cual se debe a la pandemia. Señor sedicente secretario de Hacienda, no mienta usted, porque los hechos ahí están. Esta debacle económica empezó 3 trimestres antes de la pandemia. Segundo, tercero, cuarto y primer trimestre del año 2020 ya íbamos en caída. ¿Por qué? Por las pésimas decisiones del presidente y que usted fue su cómplice. Es decir, ¿qué necesidad hay de mentir cuando los datos ahí están? La decisión de mentir en este caso del secretario de Hacienda, ya ni menciono al florero de Bucareli por su escasa relevancia, pero en el caso del secretario de Hacienda sedicente, no olvide eso, es peligroso. ¿Por qué? Porque en vez de o quedarse callado o manejar las cosas de una manera prudente, se lanza a tratar de defender lo indefendible que fueron los absurdos y las posiciones equivocadas en materia de decisiones de política pública de quien hoy está desaparecido. ¿Así va a seguir esto? ¿Cuánto tiempo puede aguantar un país con la debilísima institucionalidad del México de hoy? ¿Qué va a pasar si esto continúa 2 o 3 semanas más? ¿Habrá acaso que recurrir al artículo 85 para que solicite una licencia para recuperarse y que entonces entre ahora sí el florero de Bucareli en calidad de presidente provisional? ¿Pero qué va a pasar? ¿Cómo es posible que una economía como la nuestra, de las dimensiones que tiene, de su responsabilidad en la globalidad, prácticamente está a la deriva la nave? Ni en piloto automático podríamos decir que está. Por eso tomo aquel título del reporte especial de The Economist cuando preguntó si Argentina era un país serio y lo aplico al México de hoy. ¿Es México un país serio? Y la respuesta, me duele decirlo, no lo es en modo alguno. Es prácticamente un país de chiste. Muchas gracias y lo espero mañana en La Sabatina. Un placer que esté usted aquí conmigo. Gracias.